Michoacán, honestidad y trabajo. Muy buenos días a todos nuestros asistentes que nos siguen por vía Zoom o vía Facebook Live de nuestra página de Facebook Espacio Emprendedor. Nos encontramos en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, dándole continuidad a nuestro programa institucional Academia de Michoacán, Academich. Nos acompaña un ponente de lujo, la maestra Karina Rodríguez Lira, que nos va a hablar un tema de la creatividad en el liderazgo que se va a llevar a cabo durante 3 sesiones, empezando por el día de hoy. Ella tiene una maestría en negocios por la Universidad Católica de Milán, tiene un diplomado en neurociencias del comportamiento humano y tiene 11 años desempeñándose como facilitadora y mentora de cuerpos directivos y equipos de trabajo. Entre sus clientes se encuentran la empacadora Aztecabo, el Club de Golf Tres Marías, el Hotel Best Western y la congeladora Morelia. Karina, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y bienvenidos a todos. Para mí va a ser una sesión un poco extraña porque yo estoy habituada a tener la interacción con las personas. Yo sé que ahorita la modalidad de Zoom, que es más práctico para todos, más fácil, más sencillo, en fin, que tiene muchas bondades. Entonces, lo bueno es que aquí tenemos a Morelia Fuentes, a Rodrigo y a Pablo, con quienes yo voy a sentir esa interacción porque al final algo importantísimo y vital es el contacto humano. Yo los invito en primera instancia a que esta practicidad de las videollamadas, de Zoom y todos estos medios digitales nunca suplan el contacto humano. Vamos a hablar hoy de la creatividad en el liderazgo. Como les comentaba Rodrigo, van a ser 3 sesiones. En la primera sesión, el día de hoy, vamos a hablar de lo que es la creatividad y lo que es el liderazgo. Y a todas las personas que están aquí reunidas y las que también vean posteriormente estos videos, esta serie de 3 pláticas, voy a ir dejando en cada sesión una actividad para que reflexionen sobre ella. También estamos actualmente en un mundo en el que, con todo respeto, pero ya no estamos habituados a pensar, a analizar y a reflexionar en general. ¿Por qué? Porque lo que vamos leyendo en las redes sociales, que además ya es una información muy cortita, TikTok ya es creo que de 30 segundos, ok, sí nos deja una idea, nos puede dejar un concepto, pero ¿qué tanto tiempo le dedicamos a esa información, idea, concepto que nos están transmitiendo a reflexionar sobre ello, interiorizarlo y de ahí sacar nuestras propias conclusiones, no las conclusiones de la persona que está en ese video, que está en esa imagen? Entonces aquí la invitación es que se den espacio el día de hoy para reflexionar de las 2 preguntas que les voy a dejar. Y entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de liderazgo y creatividad, mañana de técnicas, cómo podemos desarrollar la creatividad, y en nuestro tercer día vamos a ver algunos ejemplos de creatividad. Entonces, la creatividad es crear algo novedoso y que sorprenda. Eso es la creatividad. Cuando yo me sorprendo al ver algo nuevo, algo único, algo diferente que antes no había visto. Ojo, esto no significa que tenga que inventar o crear de la nada, no. La creatividad se desarrolla a partir de unir elementos, ideas y conceptos que ya existen, simplemente cómo los uno o cómo los integro para crear algo nuevo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas 3 sesiones? Reconocer la importancia del pensamiento flexible y lateral para liderar equipos en tiempos de cambio y aprender técnicas que nos permitan fomentar la creatividad. ¿Qué es creatividad? Es imaginar, crear, inventar, construir algo nuevo y que no existe. Por lo tanto, es diferente a copiar, reproducir o cambiar de lugar. Yo soy de la Ciudad de México, pero crecí aquí en la ciudad de Morelia, y algo que he visto con mucho agrado es cómo hemos evolucionado en la sociedad. En específico voy a dar el ejemplo de restaurantes, cafeterías y bares. Antes, pues no se veían conceptos tan diferentes uno de los otros. Y ahora podemos encontrar una variedad amplia de lugares a donde asistir. Y si ustedes observan, hay muchos que tienen como su sello personal.
¿Y eso de dónde surge? Surge del interior de las personas. Nunca va a haber una idea igual a la otra, es como un sueño. Yo puedo soñar algo y tratar de explicárselos, pero muy difícilmente ustedes lo van a ver exactamente como yo lo vi o lo viví. Entonces aquí lo importante es que mi idea creativa tenga mi esencia y para eso llega el punto número 2. El primero era no perder el contacto con las personas. El segundo punto es no perder el contacto contigo y no en un sentido egoísta de solo veo por mí, mis necesidades y yo, sino de qué es lo que quiero yo. ¿Cuál es mi esencia? Y hoy yo crecí, una vez escuché en el radio que las personas que crecimos sin internet, estábamos en la época de las cavernas, bueno, pues yo soy de esa época de las cavernas, en las que no había teléfonos inteligentes, que no teníamos el acceso a internet como el día de hoy. Y eso sí se prestaba a muchas otras cosas, a una mayor convivencia, al crear, al idear, qué vamos a hacer hoy, cómo nos divertimos, a dónde salimos. Y actualmente cada uno reflexione, independientemente de la generación de la que seamos, qué tanto nos damos espacio para eso, para la convivencia, para la interacción, para conectar conmigo. Y qué tanto me voy y sigo los prototipos que me ponen las redes sociales. Qué padre aspirar a algo, eso es muy bonito y es algo innato en el ser humano, aspirar a algo. Cuando quieren que todos seamos iguales, no funciona, porque somos diferentes y cada quien quiere cosas diferentes. Entonces aquí el tema es quién soy yo, no quién quiero ser. Quiero ser como porque además es famoso, es popular, lo ven, es rico. Tú puedes admirar cualidades de una persona y decir, oye, esta persona tiene mucho carisma. Quisiera ser una persona más carismática. Oye, esta persona le ha ido muy bien económicamente. Quisiera aprender cómo le hizo para yo poder también tener una vida más holgada, que disfrute, que me permita lo que cada quien quiera. Pero una cosa es admirar y aspirar a cualidades y otra cosa es querer ser como alguien. Entonces, desde el momento que ustedes ya están copiándose, reproduciéndose o queriendo ser como alguien, están completamente anulando su creatividad. ¿Qué es un líder? Entonces, bueno, aquí ya vimos que es la creatividad, que es imaginar, crear, inventar, construir algo nuevo que no existe. Ahora vamos con el segundo concepto, porque nuestra plática es la creatividad en el liderazgo. ¿Qué es un líder? Fíjense, aquí usé una analogía. Una analogía es encontrar similitudes entre dos cosas diferentes. Entonces, las dos cosas diferentes aquí serían líder e imán. Y yo, ¿cómo los uní en una analogía? Un líder es como un imán que atrae a otros para lograr una visión o sueño común. Entonces, un imán no hace un esfuerzo por atraer algo, simplemente está y el imán atrae a todo aquello obviamente similar. Y en esto, ¿cuál sería lo similar entre el líder y las personas? Pues que somos seres humanos. Entonces, es como un ser humano logra atraer a otros seres humanos hacia una visión o sueño común. ¿Y por qué empecé con una analogía? Porque es una de las técnicas que mañana vamos a ver para poder desarrollar nuestra creatividad. Entonces, ya tenemos que creatividad es imaginar, crear, construir algo nuevo y un líder es alguien que atrae a otros para lograr una visión o sueño en común. Entonces, para tú lograr atraer a alguien, a tu sueño, a tu visión, pues ¿qué necesitas? Transmitir una emoción de crear algo juntos. Si tú no conectas, por eso es tan importante no perder el contacto humano. Si tú no logras conectar con los otros, ¿cómo van a seguir tu sueño o tu idea? ¿Tú vas a seguir una silla? ¿A un mueble? ¿Una pared? ¿Eso te va a motivar a lograr algo? ¿Seguir un objeto? Nosotros no somos objetos, ni las personas que nos están siguiendo, que están en nuestro equipo, son un objeto. Entonces, ¿qué nos diferencia de los robots, de las máquinas? Las emociones. Por supuesto que un robot, una máquina, puede llegar a ser mucho más eficiente para producir algo, para hacer algo, para no, entre comillas, cometer errores y si los comete, con un comando corregirlos. Pero, y eso son algunas películas de inteligencia artificial, tocan ese punto que es muy interesante de si los robots pueden sentir y conectar y las emociones, en fin. Pero bueno, la realidad es que ahorita no existen robots que sientan y logren comunicar y transmitir emociones como una persona. Entonces,
Para lograr esa visión es como transmite una emoción y una misión de crear algo juntos. Aquí elegí una imagen de niños porque se ha comprobado que conforme que de pequeños todos somos creativos, entonces quítense la idea de yo no soy creativo. Si ustedes hacen esa afirmación, como dicen, pues va a ser real para ustedes. Todos somos creativos. ¿Qué es lo que sucede? Que sí, el sistema educativo en general en el mundo sí ha coartado mucho nuestra creatividad. ¿Por qué? Porque se tenía que aprender conforme a lo que se enseñaba. Y si tú dabas una idea diferente, alternativa a lo que el profesor pensaba que era lo correcto o a lo que se asume que es lo correcto, pues ¿qué se hace? A veces de una forma no asertiva, hacer sentir mal al niño sobre su idea. Y desde ahí se puede empezar a mermar la creatividad en las personas. Entonces, la creatividad también es recordar, volver a ser como niños, jugar, interactuar. De hecho, también ya lo veremos en la técnica de lluvias de ideas, que es muy importante tener elementos que fomenten toda esta parte de tocar, de sentir, para hacer cosas diferentes. Las emociones. Una emoción es un sentimiento muy intenso. Es algo que yo siento en mi cuerpo. Aquí está esta imagen de la película Intensamente. Si alguien no la ha visto, no la conoce, los invito a que la vean. Es una película muy divertida, con muy buen mensaje. Les va a gustar. Entonces, las emociones básicas son temor, furia, alegría, desagrado, tristeza. De aquí ya es que se desprenden los sentimientos. Entonces, yo creo que una emoción muy fácil de identificar es la furia o la ira, que yo empiezo a sentir las frases, siento cómo se me calienta la sangre. Ahí tienen otra analogía. Me empiezan a sudar las manos. Siento empezar a sentir todo mi cuerpo muy tenso. Eso es una emoción. O la alegría también ese sentimiento en el que se puede manifestar con mucho entusiasmo, con mucha energía. Entonces, un líder, ¿qué tiene que hacer? Pues eso, despertar emociones en los otros. ¿Para qué? Para motivarlos. Motivarme es moverme hacia algo que me permita utilizar mi cerebro de una manera no solo analítica, sino creativa, que mañana veremos cómo lograr que los cerebros de nosotros y de las personas que están en nuestro equipo, pues logren generar esas ideas creativas. Pero si no va de la mano de una emoción, pues con qué entusiasmo, con qué alegría, con qué sentimiento alguien se va a mover para crear algo. Entonces, por eso el punto de hoy es muy importante, que tenemos que transmitir emociones de ese sueño o visión que tenemos al equipo. Para dar de esto, bueno, ¿qué puede despertar primero una emoción en nosotros? Si a mí no me emociona mi proyecto, mi idea, lo que quiero lograr, ¿cómo me voy a emocionar y cómo voy a emocionar a otros? Nunca lo voy a lograr. Aquí hay una frase muy trillada, a lo mejor sigue tu pasión. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué es tu pasión? Y aquí entran nuevamente dos puntos importantes a reflexionar. Uno, ¿qué tanto hago lo que otros me han dicho que haga? ¿O qué tanto he dejado de hacer lo que otros me han dicho que ya no haga? ¿Y qué tanto quiero copiar, imitar o reproducir a otras personas? Entonces, encontrar tu pasión, pues sí, puede sonar una frase muy sencilla, pero no es a veces algo tan sencillo. ¿Cómo puedes encontrar tu pasión? Puedes acudir a diferentes recursos. Uno es recordar qué te gustaba de niño, qué disfrutabas. Otro es identificar dónde se te va tu tiempo. A lo mejor hay alguien que escribiendo, de repente no se da cuenta y ya pasaron 3 horas. O sea, es donde se me va el tiempo, donde disfruto. O sea, sobre todo tiene que ver con el disfrutar, el hacer algo. Y aquí si alguien luego nos han dicho, es que de eso, la famosa frase, te vas a morir de hambre. Pues una vez leí en un libro de Anthony Robbins, que les recomiendo mucho a ese autor, que él decía, haciendo lo que tú haces, que puede ser cualquier cosa, hay gente que le va súper bien y gente que le va súper mal. Entonces el tema no es la actividad, el tema es cómo cada quien desempeña esa actividad. Y entre más entusiasmo, más conectes con eso que tú estás haciendo, pues te va a ir mejor. Y también aquí los invito a, y eso lo vamos a ver hacia el final de la plática de hoy, a que su fin no sea exclusivamente el dinero. Cuando tu fin de hacer algo es exclusivamente el dinero, vas a perder tu pasión, porque vas a estar enfocado y preocupado en otras cosas.
Entonces, si ustedes leen libros de bibliografías de biografías o ven películas de personas que crearon cosas y les fue muy bien, observen que realmente lo que les motivó es lo que querían crear y no el beneficio económico que iban a obtener. Así que el hacer lo que nos apasiona es conectar con eso que nos motiva, nos entusiasma y nos da alegría. Para llegar al mundo que imaginas. Entonces, si nosotros conectamos, la otra. Ay, gracias. Si nosotros queremos llegar a un mundo que imaginamos, pues sí tenemos que conectar con algo que nos dé alegría. Y aquí también se vuelve un punto muy interesante porque es ¿qué mundo imagino yo? Un líder, como veíamos, es alguien que transmite una emoción para crear o lograr una visión, un sueño. Entonces, ¿cuál es ese sueño? ¿Cuál es ese ideal que yo tengo del mundo en donde vivo? Y también actualmente el ser humano por naturaleza es egoísta. O sea, en el súper difícilmente, a menos de que veamos a lo mejor a una persona de la tercera edad y todavía tengamos cierta conciencia, vamos a dejarlo pasar antes que nosotros. Pero difícilmente vamos a estar en un lugar viendo por las necesidades de otros y, ay, si no, pásele a la fila del súper, además usted que lleva todo el carrito. No es cierto. La tendencia del ser humano es ser egoísta. No, yo primero, yo tengo prisa, yo mis necesidades. Entonces también un líder necesita salir de su egoísmo. Eso es algo muy difícil. Otro ejemplo muy fácil de cuando no somos egoístas es cuando nos enamoramos. Cuando nos enamoramos queremos dar todo por el otro, no nos interesa nuestra mejor cara. Ay, mi quincena, no importa, le voy a comprar algo que quiera, ya después yo me compro esos zapatos que me gustaron. Pero ya cuando pasa el enamoramiento, ¿qué sucede? ¿Y tú qué haces por mí? Ah, yo ya he hecho mucho por ti, ¿y tú qué me has dado? Sale nuestra naturaleza y no está mal. Simplemente que si estamos frente a un equipo y queremos hacer algo, un proyecto, una empresa, pues sí tenemos que pensar en algo más que en nosotros mismos. Y eso tiene que ver con qué mundo imagino yo, en qué mundo me gustaría vivir. Y un mundo no solo material. Les voy a poner hoy un ejemplo de alguien que pues, sí se dedica a construir cosas materiales, tangibles, pero su visión no es lo material, sino lo humano. Ay, ya vi, es que estoy apretando otro botón. Entonces, bueno, aquí, para lograr este mundo que imaginamos, y ya estuvimos hablando de emociones, les voy a presentar un mapa que se llama Mapa de la Conciencia de David Hawkins. ¿Quién es este señor? Este señor es un psiquiatra que escribió este libro, muy interesante, a veces no tan fácil de conseguir, pero muy bueno, que se llama El poder frente a la fuerza. ¿Qué fue lo que hizo este señor y qué nos narra en este libro? Que todos calibramos, midió la energía de las personas y de las cosas, y aquí explica cómo lo hizo, a través de pruebas kinestésicas. Entonces, ¿qué sucede? Que todos, dependiendo de la emoción que sentimos, pues sí es la energía que emitimos. A todos nos ha sucedido, me imagino, que llegamos a un lugar y de repente sentimos mucha tensión, ¿no? Hasta hay frases, ¿no? Se sentía como que pudieras cortar el ambiente de la tensión que se siente. Y hay lugares en los que te sientes muy alegre, muy relajado. Todo eso ¿con quién tiene que ver? Con la energía que estamos irradiando, porque sí somos campos electromagnéticos. Eso también lo pueden después buscar en YouTube. Y es muy interesante toda esta información si le ponemos la atención. Y un líder tiene que estar muy consciente de qué energía estoy irradiando a mi entorno. Y vamos a ver aquí lo que logró calibrar. Estas son el nivel de conciencia. ¿Cómo calibra? ¿Cuál es la emoción y la visión de la vida? Entonces, una persona que calibra en una emoción de culpa, ¿qué visión de la vida tiene? Pues que es maligna, ¿no? Que es mala. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el culpable? Y aquí también yo los invito y siempre les digo en las empresas que la primera palabra que cambien sea la de culpa por responsabilidad. Es muy distinto decir de quién es la culpa a decir de quién es la responsabilidad.
Además, la responsabilidad me saca del papel de víctima, del que a todos a veces nos gusta estar, a todos, me incluyo, que a veces estamos, es que no, yo pobre de mí, y es que mis compañeros y mi jefe, pues no, ¿dónde está la responsabilidad de tu vida, de tu actitud? Y un líder tiene que cuidar mucho cuál es su actitud, porque su actitud tiene que ver con esas emociones que está transmitiendo a otros. Entonces, en este mapa de la conciencia, pues va mostrando este señor, David Hawkins, cómo podemos ir calibrando más alto. Entonces, aquí viene vergüenza, culpa, apatía, pena, miedo, deseo, orgullo, coraje, neutralidad, entusiasmo, aceptación, razón, amor, alegría, paz. Y ahí es como empezamos a ver la vida de manera diferente, de verla como algo miserable o maligno, desesperanzadora o trágica, podemos ir subiendo a verla como algo satisfactorio, esperanzador, armonioso, significativo. Entonces, pero todo esto también tiene que ver con cómo veo la vida y cómo me veo a mí mismo. Ya ahí entra un trabajo personal de reflexión. ¿Qué ideas son las que tengo sobre mí, sobre la vida? Porque esas ideas que yo tengo son las que me están llevando a sentir determinadas emociones y en consecuencia estar calibrando, vibrando, generando una energía diferente. Entonces aquí tengan mucho cuidado, pongan mucha atención en sus pensamientos, porque esos pensamientos están generando sus emociones y eso es lo que están transmitiendo a otros. Entonces, ahora, los invito a que quiten esta afirmación de su vida. Elimínenla. Esta, quítenla. No soy creativo, todos somos creativos. Y en lugar de eso te puedes preguntar, ¿a dónde se fue mi creatividad? Pues a lo mejor se fue a la basura. ¿Por qué? Porque de pequeño me sentí muy mal cuando estuve dando ideas en la escuela y el maestro me estuvo diciendo delante de todos que mis ideas eran erróneas. Entonces a lo mejor decidí esconder mis ideas creativas para ya no sentirme exhibido o humillado, por ejemplo. Entonces, quítense esa frase de yo no soy creativo por decir, bueno, ¿a dónde se fue mi creatividad? ¿Dónde quedó? ¿En qué lugar está? Porque todos la tenemos. Entonces, cambia tu no soy creativo por soy creativo. Y aquí, ¿por qué elegí esta imagen? Esta imagen la elegí porque es un frasco de cristal, dos manos lo están sosteniendo, y en ese frasco de cristal hay unas pues, chispitas, un polvo de colores. Entonces, ¿de qué se trata? El recipiente soy yo. Y cómo de este recipiente pueden surgir muchas cosas. Y para que surjan muchas cosas, si ustedes observan, bueno, sí, no sé si alcancen a ver, pero no tiene tapa el frasco, no tiene una tapa, está abierto. Entonces, a veces, ¿cuál es esa tapa que obstruye nuestra creatividad? Como les decía, las ideas impuestas de otros, las creencias negativas o limitantes. El reunirnos con gente negativa que como no ha logrado cosas, pues ya inconsciente o conscientemente no lo sé, no quiere que otros las logren. Ay, no, eso no se puede. Ay, te va a ir muy mal. Vas a perder todo tu dinero. Digo, cancelado, 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 pero muchas veces estamos escuchando esas ideas y pues ¿qué nos inunda? La emoción del miedo. Y entonces si me llega la emoción del miedo, pues me voy a poner a la defensiva, ¿cómo no pierdo? ¿Qué tengo que hacer para ganar? Y de esa manera lo único que estoy haciendo es alejándome de mi creatividad. Entonces, quítense esa tapa de creencias que no les están permitiendo acceder a su esencia para que permita salir esa creatividad. Entonces, cambien no soy creativo por soy creativo. La creatividad es una cualidad natural en el ser humano y que me permite construir realidades posibles. Esta imagen me encanta porque es una chava que está pintando, escribiendo, diseñando, ideando algo para que este sueño que ella tiene logre plasmarse. Entonces recuerden, es una cualidad que todos tenemos y por eso volvemos al tema del líder. El líder es alguien que tiene una visión de algo que quiere lograr y cómo va a influir en su equipo para que juntos logren esa visión. Esa visión es una realidad que es posible construir, pero tengo que creer en ella y conectar con ella. Aquí les va la actividad para mañana. Para los que se quieran unir nuevamente a esta sesión, si no está bien, simplemente quédense con esta reflexión. Crear. ¿Qué quiero crear? Y más importante del qué,
¿para qué lo quiero crear? Vuelvo a lo mismo, ¿cuál es el fin o el propósito de mi idea? Si es exclusivamente económico material, olvídenlo, no es una idea creativa, es una idea materialista. No está mal, ojo, yo no estoy juzgando si está bien o está mal, si es correcto o es erróneo. No se confundan. Yo lo único que les estoy compartiendo es un punto de vista, porque también todos son puntos de vista y puede haber muchas maneras de ver el liderazgo y la creatividad. Es simplemente un punto de vista, una experiencia a través de lo que yo he aprendido, de lo que yo he visto en los equipos que hoy les estoy compartiendo. También sobre todo esto que les estoy compartiendo, ustedes reflexiónenlo y lleguen a sus propias conclusiones. Entonces, el para qué es, aquí esta imagen también me encantó, siempre se representan las ideas como un foco, ¿no? Que se ilumina de, oh, entonces, bueno, ese foco que son mis ideas, ¿qué es lo que van a crear? ¿Qué es a lo que van a dar fruto? ¿Qué es de lo que otras personas van a gozar o disfrutar? Aquí se me viene mucho a la mente el ejemplo de la película de Steve Jobs, la que sale Ashton, ay, no me acuerdo su apellido. ¿Cómo? Ashton Kutcher. Bueno, ya saben, la mayoría yo creo que de quién habla. Y bueno, me encanta porque hay una parte de la película cuando él apenas está generando su idea, fíjense, él era el visionario y un amigo de él era el que creaba las cosas que él estaba visualizando. Por eso en un equipo generalmente el líder es el que tiene las ideas y entonces necesita de alguien que le ayude a aterrizar las ideas. Hay que hacer mancuernas, hay que hacer equipos. Al menos en mi experiencia no he conocido a un líder, un dueño de negocio, un director que sea así supervisionario y que además tenga la capacidad o habilidad de sentarse a escribir todo. No, generalmente es gente muy dinámica, muy inquieta. Entonces, pues, ¿qué necesito? Alguien que me aterrice y que esas ideas me ayude a plasmarlas y ejecutarlas. Entonces, él, en esa película, hay un momento en el que le está platicando su amigo, crea un aparato en el que logra que a través de un teclado aparezca en la computadora. Punto. Su amigo no le vio más utilidad, dijo, ay, mira lo que logré. Y en ese momento, Steve Jobs, bueno, representado ahí en la película, tiene una visión y le dice, ¿te imaginas todo lo que las personas podrían lograr con esto? O sea, él visualizó a personas haciendo presentaciones como estas, personas transmitiendo sus ideas a través de esto. O sea, él tuvo una visión a través de algo que él no creó, porque él no lo creó su amigo, pero él logró ver más allá. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres lograr, aportar con eso que deseas crear? Esas son las dos preguntas que les invito a que se queden hoy. ¿Qué quiero crear y para qué? Y si todavía no tengo el qué, piensen en su para qué. ¿Para qué quiero crear algo? ¿Para qué quiero generar una empresa? ¿Para qué quiero iniciar un emprendimiento? ¿Para qué? Y cuando lleguen a esas respuestas económicas o materialistas, digan, ok, eso está muy bien, pero ¿qué me da alegría? Conecten con emociones. ¿Qué me da satisfacción? Porque si yo solo lo conecto con lo material, pues a lo mejor me entra el miedo. Y si no funciona, y voy a perder miles de pesos. Y si no, entonces hagan de un lado esa parte y conecten con sus emociones, con sus sueños. Ahora, el ejemplo que les decía. Este es un arquitecto mexicano, Juan Carlos Baumgartner, ahí pueden buscarlo también en internet. Y fíjense, es lo que yo les decía, él hace algo material, pero que conecta con las personas. Él no piensa en edificios, él piensa en muros que construyan relaciones. Fíjense qué distinto el construir un edificio muy bonito a construir un edificio en el que se construyan relaciones. Todo tiene que ver con el enfoque que le doy a las cosas. Él fundó una empresa que se llama Space y su sueño era tener el mejor despacho de arquitectura corporativa, aunque no fuera el más grande. Ese era su objetivo. Tenía claro su objetivo. Sin embargo, el que afirma, esa no era su única visión. Su visión era más útil y humana. Y lo cito, la gente piensa que hago arquitectura y me dice que construyo oficinas, pero yo estoy convencido que mi trabajo es otro. Yo me enfoco en la creación de espacios de convivencia que cambian la vida de las personas. Entonces ustedes díganme si no hay diferencia de pensar a construir el edificio más bonito, el más grande, el más impactante,
a decir, voy a construir un espacio que permita esto entre las personas. ¿Qué ha sucedido con esta visión? Pues que, por un lado, se siente orgulloso de saber que miles de personas han transformado sus días y su forma de convivir laboralmente y, en consecuencia, sus vidas. ¿Cuánto tiempo no pasamos las personas en una oficina, en un espacio? Y qué padre que alguien pensó en ti, en ese espacio donde vas a estar muchas horas conviviendo con muchas personas, personas que probablemente te agraden y te caigan bien, y personas que probablemente no te agraden y no te caigan bien. Entonces, qué padre, qué satisfacción para él el saber que logró eso. Y que eso es lo que se busca en la creatividad y en esa visión de un líder. ¿Qué me va a generar satisfacción, alegría por eso que se ha logrado? Aquí algunos ejemplos de empresas con las que ha trabajado y fotografías de sus oficinas. Esta es una multinacional de la industria química llamado BASF. Aquí tenemos un corporativo del grupo Farmacias San Pablo. Si ustedes se fijan, aquí, por ejemplo, utiliza las ondas, el círculo. Y esto siempre va a permitir más una interacción que si estamos de espaldas o de lado, y siempre las formas circulares, las ondas dan una sensación de fluidez. Entonces, y los colores también son más vibrantes, más alegres. Aquí tenemos las oficinas de Prodigy Messenger. También aquí utiliza algunos elementos de que te den movilidad. Y finalmente, pues también Google. Google es otra empresa que lo ha contratado para diseñar estos espacios. Entonces, acuérdense, hoy nos vamos a llevar con esta parte de crear qué y para qué. Para poder entonces pasar al siguiente punto es ahora a través de qué técnicas puedo desarrollar esta idea, este sueño, esta visión que yo tengo, acuérdense, transmitiéndola con emoción. Que mi equipo se emocione ante mi idea, ante ese sueño, que quiera unirse, que quiera aportar. Y eso es lo que mañana vamos a platicar. Algunas técnicas para desarrollar nuestra creatividad. Y nos quedan más o menos 10 minutos. En estos 10 minutos que nos quedan, me gustaría que a través del chat pudieran hacer algunas preguntas, o las personas que están aquí conmigo también, si tienen alguna pregunta que quieran compartir, alguna experiencia, alguna duda, algo que quieran compartir sobre esto que hoy les he compartido, lo que les he platicado, me daría mucho gusto para poder tener una interacción con ustedes. Entonces aquí Pablo creo que es quien me va a ayudar a ver si a través del chat hay alguna pregunta, o las personas que están aquí hoy. Adelante, Rodrigo. Hola, Karina. Antes que nada, muchas felicidades. La verdad, está muy interesante la sesión de hoy. Nos hablas mucho sobre aspectos muy importantes que se tienen que trabajar en todas las instituciones, todas las empresas, negocios, sean grandes, pequeñas, medianas. Cuestión de liderazgo, de creatividad, que va muy relacionado con todo eso. Yo tengo la pregunta de, ¿los colores tienen un significado o tienen una influencia en nuestra creatividad? Por ejemplo, tú pusiste unas imágenes muy impactantes, muy padres, de espacios totalmente modernos, que se ven muy padres, que hasta me gustaría estar ahí trabajando, o sea, en alguna junta, no sé. Pero ¿los colores tienen una influencia directa o simplemente es estética? Sí tienen una influencia directa. O sea, el azul generalmente transmite tranquilidad. En restaurantes como tipo McDonald's, ¿por qué usan mucho el amarillo y el naranja? Porque eso te activa y da rapidez. Entonces, por eso también esos colores se utilizan en esos espacios. Luego también el morado generalmente se asocia con la trascendencia, la evolución. Por eso los sacerdotes, por ejemplo, cuando es la época de Cuaresma, utilizan, ay, no sé cómo se llama, pero bueno, utilizan algunas cosas de color morado. ¿Cómo? La vestimenta tiene tonalidades moradas. Entonces sí los colores sí se relacionan con algo, entonces por eso es tan importante yo qué quiero crear, y eso que quiero crear, cómo se puede relacionar con, en este caso, los colores. Y aparte aquí algo que, fíjense cómo una imagen, una fotografía, o sea, no haber estado ahí físicamente, cómo una fotografía motivó o movió a alguien a decir, ¡ah! Hasta me gustaría trabajar ahí.
Eso es la creatividad, algo que a personas, a lo mejor, Rodrigo dice, ni siquiera sé a lo mejor qué hacen en esa empresa, pero igual y pues es lo de menos. Ahorita yo quiero estar ahí compartiendo y conviviendo con esas personas y ya después vemos de qué se trata. Entonces, bueno, el punto es de que eso es la creatividad y sí se influyen los colores. Ya ahí los invito a que en internet puedan encontrar mucha información de qué significa cada color y cómo te influencia en tu estado emocional. ¿Cómo desbloquear la creatividad cuando la mayoría de las cosas, productos, servicios o actividades ya están realizados o creados? Aquí cambia tu pregunta. ¿Cómo puedes cambiar tu pregunta? Pregúntate, ¿todo ya está creado? ¿Crees que, quién eres? Carlos, ¿crees que no hay algo más que se pueda crear? ¿Crees que ya todo está hecho? O sea, ¿tú crees que en un año, en dos, en tres, no surja algún producto o servicio que te sorprenda? Porque acuérdense que la creatividad tiene que ver con algo novedoso y sorprendente. Yo lo vería muy difícil. Vería muy difícil que no pudiera surgir de repente en el mercado algo diferente, nuevo, novedoso. Entonces ya desde ahí tienes una pregunta, porque también las preguntas son súper importantes y hay muchos libros que hablan sobre eso. Entonces la importancia de cómo cuestionarme, cómo hacer preguntas para poder encontrar algo. Entonces aquí yo te invito a que cambies la pregunta y segundo, que también te preguntes si otros han creado cosas novedosas, padres, motivantes, ¿por qué yo no? ¿Por qué tú no? A lo mejor es cuestión de que explores más eso que te gusta, eso que te entusiasma. Entonces, cambia la pregunta. Y después, mañana veremos algunas técnicas que nos van a ayudar a nuestro cerebro cómo generar nuevas conexiones para crear ideas creativas. Pero lo primero a lo que yo te invitaría es que creas en ti y que tú puedes crear algo diferente, novedoso. Que hoy no sabes qué es, pues no. Sí está el famoso momento eureka, así de, ya hablaremos mañana del momento eureka, pero cree en ti y cambia tu pregunta a positivo. Ya todo está creado, ¿por qué no yo voy a poder crear algo? Entonces, bueno, y bueno, de aquí ya no hay más preguntas, ya tengo varios negocios muy distintos uno del otro, farmacia, tortillería, comida rápida. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer para poder tener mis productos que ya existen? Poder tener, o me imagino que es poner en el mercado, tanto para mi líder de mi equipo de trabajo como para motivar a mi equipo a que tengamos formas de ser creativos para vender. Ok. Entonces, bueno, ¿cómo puedes motivar a tu equipo, que es lo que estoy entendiendo, para vender estos productos en el mercado? Entonces, lo primero sería, ¿qué te motivó a crear estos productos? Una persona que va a consumir una de tus tortillas, ¿cómo la visualizas? Así como este arquitecto que él visualiza y piensa en espacios que ayuden a tener una mejor convivencia. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es eso que tú quieres dejar en otro? El mejor sabor, la mejor experiencia con la familia, algo que tú conectes con una emoción. Acuérdate, si tú quieres mover a tu equipo a generar ideas, entusiásmalos. ¿Y cómo los vas a entusiasmar? Pues sabiendo el por qué y el para qué de tus productos. Entonces aquí yo te invitaría a que pienses en eso, en ese propósito de tus productos, en esa emoción que el cliente va a sentir al momento de gozarlo, de disfrutarlo, de adquirirlo y que logres permear entonces sí, eso, ese propósito, ese fin con tu equipo. Muchas gracias. También les agradezco de estar aquí y por ejemplo, en mi caso, procuro motivarme pensando en las personas que van a estar conmigo. También me ha pasado que de repente empiezo a pensar solo en mí, mi presentación más bonita, y no funciona. Eso, yo también he estado en ese lugar, no funciona. Para mí, ¿qué me funciona? Pensar en ustedes, cómo hacerlo agradable, cómo crear imágenes, cómo conectar. Y ya lo que sucede después, qué padre. Pero aquí, pues yo te agradezco mucho tu comentario y les comparto esto desde mi experiencia, pensar siempre en las personas. Una pregunta que he visto que ha sucedido, incluso ya la han sacado en varias películas. Estoy tratando de recordar qué película es la que recordé. Pero ahorita mencionabas un tema de que debemos hacer mancuernas para que alguien te ayude a aterrizarlo.
Y como decías, bueno, a lo mejor el líder es el que trae las ideas, pero no sabe cómo aterrizarlas, ¿no? Alguien sí te dice, pues por aquí y ok. Pero ¿cómo no perder? Porque al final pues, la idea es de una persona. Pero ¿cómo no perder ahí entre lo que le das, el poder que le das a la persona para que te aterrice tu idea? En este momento se ha llegado a ver muchas veces que la persona que te aterriza la idea te traiciona, te vende, o sea, te la roba. Entonces, ¿cómo le hacemos para no perder esto? O sea, sí sé que tenemos que mantenernos motivados, que al final fue tuya, pero ¿en qué momento o cómo le haces para no sufrir este tema de esta traición, de esa cosa terrorífica que pasa, ¿no? Bueno, parte de la naturaleza humana, pues sí, por eso existen los abogados que se dedican a derechos y patentes, a proteger el copyright, a proteger tus ideas. Entonces, de ahí es un camino para proteger mi idea y evitar, bueno, esto que aquí se comparte. Y también yo les diría, no dejen de hacer cosas por miedo. El miedo paraliza. Me van a robar mi idea. Ya olvídense ahorita del poder de la atracción y entonces si genera esos pensamientos, ya olvídense ahorita de eso. Ahorita enfoquémonos de nuevo en la creatividad. Si yo empiezo a que mis miedos empiecen a entrar en mí, me van a paralizar. Entonces, como bien aquí comentan, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? A buscar cómo proteger los derechos de mi idea, pero no voy a permitir que el miedo invada de mí, porque además les voy a decir algo. Vamos a suponer que yo tuviera miedo de que nadie más tenga mi presentación, las imágenes, no, que nadie, porque qué miedo y entonces son mis, no es cierto. Aunque otra persona la tuviera por los medios que ustedes quieran, que no fueran de que me la pidió yo se la di, esa persona jamás va a poder dar la presentación igual que yo. Jamás, porque no es yo, porque él no la hizo, porque él a lo mejor no entiende todo el contexto de por qué puse ciertas imágenes. Igual y podrá deducir, pero al final al no ser de esa persona, no. O sea, no es él. Entonces también ustedes pierdan un poco ese miedo, ese temor, sí, cuiden, protejan sus derechos de autor, pero no se muevan desde ahí. Y tampoco se muevan desde el pensar lo peor de las personas. Todos somos una dualidad, pero tampoco se vayan por ese camino de pensar de que todo mundo es lo peor. Todos llegamos a fallar, todos. Y ahí que entra pues la capacidad, la humildad de reconocer, pedir perdón, reflexionar. Entonces también no dejen que sus miedos, simplemente de esa manera cuiden sus ideas. Una última pregunta para cerrar el día de hoy, que sería, creo y digo, a mí me pasa no es el miedo, sino la falta de encontrar el camino por donde darle, la falta de dinero para invertir, etcétera. Pues entonces empezamos por el punto. Olvídate de no tengo dinero para invertir ya. Esa es una idea limitante. Y si nos vamos a pensar en dinero, pues no, muchas personas no harían nada porque no tienen dinero. Entonces, más bien enfócate en decir, a ver, volvemos a la visión del líder. ¿Qué me gustaría crear? ¿Qué idea quisiera aportar a la sociedad, a las personas? Piensa primero en eso. Y de verdad, créeme que todo lo demás puede empezar a llegar. Por ejemplo, decir, bueno, a ver, ok, a mí me gustaría crear un mobiliario en el que las personas puedan fácilmente tener acceso a sus cosas, porque luego tienen un relajo en sus escritorios y no encuentran nada, por dar un ejemplo. Entonces, ¿qué necesito? Pues sí, necesito una inversión de tanto. Bueno, ¿quién pudiera interesarse en mi idea? ¿A quién le pudiera ser atractiva que pudiera ser mi socio? Pero tú ya no te bloqueaste o no bloqueaste tus ideas por pensar que no tienes dinero. Siempre va a haber formas. Y ahí es otra afirmación que tú te puedes hacer. Siempre hay formas de lograr las cosas. Lo importante es que tengas tu idea. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Y para eso no necesitas dinero. No lo necesitas. Y además, desde el momento que tienes acceso a internet, a no sé si sea un teléfono, una computadora a través de la cual nos estés viendo, ya tienes recursos. Entonces también agradece y ve lo que sí tienes. Y lo primero que tienes es esto y esto para crear. Entonces, bueno, con esta pregunta yo me despido. Ya, si tienen más preguntas, guárdenlas para mañana. Mi nombre es Karina Rodríguez Lira.
pueden contactarme a través de mi Instagram o mi fanpage con mi nombre completo, Karina, con K, Rodríguez Lira, o a través de mi WhatsApp en el 44 35 777 007. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Karina, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Academia de Michoacán. Academia, te agradece mucho tu presencia, que hayas iniciado esta semana con estos temas de liderazgo y creatividad. Los esperamos mañana, como les comenta Karen, vamos a tener 3 sesiones con ella, así que estén muy atentos para todas las preguntas que tengan, ¿vale? Karina, muchas gracias, nos vemos mañana. Gracias, hasta luego, buen día. Michoacán, honestidad y trabajo.